Hola, buenos días a todos. Perdonad los 2 minutos de retraso, pero bueno, estábamos esperando a que se conectara más gente. Bueno, yo creo que algunos de vosotros, porque veo gente ya que ha repetido otros webinars, ya me conoce, pero me voy a presentar en primer lugar. Soy Carlos Solans y soy consejero delegado de Compromiso Empresarial. Bueno, tenemos la presentación de todos los trabajadores en nuestra web en www.crrosas.es. Os recuerdo también que tenemos el blog, que en el blog veréis un artículo que habla sobre lo que vamos a hablar hoy, además de otras muchas cosas. Y bueno, y ya sin más, y viendo esta presentación, pues vamos a empezar a hablar del tema que nos trae hoy, ¿no? Cuando empezamos a valorar de qué íbamos a hacer el webinar este mes, que sabéis que hacemos un webinar mensual, bueno, pues discutimos el tema, qué tema íbamos a tratar, y es verdad que este tema es muy concreto. De hecho, se nota porque hay menos gente de la que suele haber en los webinars, siendo bastantes personas, pero menos de las que, como he dicho antes, normalmente hay. Es lógico porque lo dicho, esto al final es un tema que va muy concentrado a personas que pueden expatriar o empresas que pueden expatriar a trabajadores fuera. Pero por contra, aun sabiendo que iba a un nicho muy concreto y que probablemente la asistencia fuera menor, es un tema que mi experiencia me dice que 9 de cada 10 personas expatrian mal a las personas, es decir, quitando las multinacionales que tienen incluso acuerdos con externos o tienen outsourcing de la expatriación o tienen departamentos solo de expatriados, pues en la pyme esto no existe. Y siempre hay que tener en cuenta que en la pyme, hace 20 años, pues solo expatriaban las multinacionales, pero yo tengo pymes de 6 trabajadores que han expatriado a uno. ¿Por qué? Porque el mundo de hoy, en el que todo se interconexiona, la internacionalización, la economía global, pues hace que a veces pues pequeñitas empresas de 5, 6, 4, 10 empleados pues necesiten expatriar. Y muchas veces preguntan a su asesoría o a su despacho y pues se les queda corto y no son capaces de ayudarles, ¿no? Y vimos que, bueno, que era interesante explicar y ver este tema con todos vosotros, ¿no? Sobre todo para incidir en todos los errores que muchas veces vemos que se cometen y que entendemos que no se deberían cometer. Y eso es un poco el objetivo del webinar, es decir, oye, ¿cómo voy a expatriar un trabajador? ¿Cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Y qué errores no debo cometer? Dicho esto, cuando expatriamos a alguien, yo siempre digo que hay 3 aspectos que veis en pantalla. Tenemos por un lado el tema jurídico, por otro lado el tema laboral y por otro lado el tema fiscal. Yo, por seguir un orden que me parece el más lógico, es primero el tema jurídico, que está, digamos, engarzado con el laboral y fiscal, pero vamos a empezar por el tema jurídico, que por cierto es el que peor se hace muchas veces, luego con el tema laboral y luego con el tema, perdonadme que me he ido adelante, yo me quería ir atrás, no, vale. Jurídico, el tema laboral y el tema fiscal. Con el tema jurídico. Con el tema jurídico me refiero sobre todo a lo que es el acuerdo de expatriación. Y este es uno de los primeros errores, o si no, el más importante que yo suelo ver. ¿Por qué? Porque muchas veces veo que se expatrian trabajadores sin hacer un acuerdo de expatriación. Todos los acuerdos se han hecho verbalmente o incluso se hace un anexo diciendo, oye, se le manda a tal país y va a cobrar X. Pero eso no es un acuerdo de expatriación. Ahora veremos uno. Tendréis un acuerdo de expatriación en Word que os vamos a mandar para que podáis usarlo. Es un regalo por haber asistido. Y ese acuerdo de expatriación, pues veréis que es mucho más que todo lo que hemos visto, ¿no? Dentro de ese acuerdo de expatriación, yo siempre hablo, digamos, hay 3 partes importantes. Uno es los permisos de trabajo, el otro es el tema de condiciones económicas y otro es derechos de retorno. A ver, una de las primeras cosas que tenemos que hacer cuando queremos expatriar a alguien es ver las condiciones de inmigración del país de destino. Y son muy diferentes. A ver, nosotros normalmente expatriamos a Sudamérica y en Sudamérica digamos que con los españoles pues no es un tema complicado conseguir los permisos de trabajo, sobre todo si es para invertir. Pero hay que mirarlo. Oye, ¿cuáles son las condiciones? Es muy normal que se empiece yendo con un visado de turista durante 3 meses y durante esos 3 meses se haga lo que es la obtención del permiso de trabajo y residencia. Eh, Importante, mientras no se tiene permiso de trabajo y residencia,
la empresa que paga es la española, la empresa que aplica o digamos que hace todo es la empresa española, porque muchas veces cuando vas allí, pues no tienes sucursal, no tienes filial, no tienes nada, simplemente te mandan allí de visado de turista mientras empiezas a establecer, pues si constituyes una sociedad porque va a ser una filial, si haces una sucursal, si consigues el permiso de trabajo. Y lo dicho, te sigues teniendo la relación laboral con la empresa española. Cuando ya tienes esa infraestructura creada, es decir, ya tienes la filial o la sucursal y has conseguido el permiso de trabajo, os explico y hago un apéndice. El permiso de trabajo en este tipo de países se concede muchas veces con la condición de que te des de alta en ese país y de que tengas una serie, o sea, es decir, que te des de alta como administrador de la sociedad o que tengas una nómina, etc, etc. ¿Por qué digo esto? Porque lo que suele pasar cuando consigues el permiso de trabajo es que te ponen una nómina allí, te pones una nómina allí y coexisten dos nóminas. Esto es muy habitual. Coexiste la nómina que te paga el país de destino o la empresa que has creado o la sucursal que tienes en el país de destino, coexiste con la nómina que tienes en Madrid o en este caso en España. ¿Y por qué coexisten? Porque a veces es obligación o casi siempre es obligación tener una nómina allí para que te den el permiso de trabajo. Pero tampoco quieres que te pague la empresa de allí todo. Ahora veremos por qué. Porque la gente a veces tiene miedo y prefiere que le pague la española. Con lo cual, digamos que nos encontramos ante tres situaciones o tres posibles situaciones. La primera es, bueno, dos en realidad. La primera es que pague la empresa española. Bueno, tres, lo he dicho bien. La primera, que pague la empresa española. Si no necesitas darte de alta allí ni que para obtener el permiso de trabajo tengas que estar dado de alta allí, pues es una posibilidad. La segunda, que te pague solo la empresa de allí. La tercera y más habitual es que te paguen las dos. Te pague una nómina la empresa española, que es la más alta, normalmente un importe alto, y te paga una pequeña nómina la empresa de allí. Eso es el tema más habitual. Luego veremos, ahora veremos un acuerdo de expatriación y ya veremos sobre ello. Entonces, analizado una vez el permiso de trabajo y demás, tenemos las condiciones económicas, que ahora veremos en el acuerdo de expatriación, y los derechos de retorno. Es muy habitual que yo vea anexos, porque te mando a Perú, por poner un ejemplo, o a México, y en el anexo ponga, se manda a México, condiciones económicas, a partir de que esté en México, el salario va a ser tal, va a contar un anexo de un renglón, y eso es el acuerdo de expatriación, que ni es acuerdo de expatriación ni es nada, es simplemente un anexo que carece de, para mí, la parte más fundamental del acuerdo de expatriación, que es los derechos de retorno. Voy a poneros aquí de firme, sobre todo Mónica o Cris, si veis, por favor me gustaría ver en el chat si veis el acuerdo de expatriación que tengo delante aquí censurado. ¿Me decís si veis el acuerdo de expatriación, Mónica? Por favor. Sí, vale. Sí, Bueno, Carlos. pues, ok, perfecto. Entonces, vamos a ver un acuerdo de expatriación ejemplo para que os hagáis una idea de lo que os estoy diciendo. Bueno, la típica representación expone que tal es una empresa dedicada a tal, con presencia internacional y que pretende expandirse comercialmente en X sitio, que la trabajadora presta sus servicios a una empresa tal, que ese interés de las partes de la trabajadora ocupe el puesto que y que durante al menos los primeros 12 meses dispondrá de un despacho profesional en tal sitio, que en base a ello celebran el presente acuerdo de expatriación que se concreta en los siguientes términos. Bueno, que a partir de tal fecha, la trabajadora prestará sus servicios como tal de la empresa en México, donde sea, con las funciones y tareas propias de representante comercial. Bueno, aquí se suelen poner las tareas, ¿no? Es muy habitual que mandes a alguien a México, pero que en realidad lo que pretendas hacer es una expansión internacional, o que mandes a alguien simplemente a un ingeniero a hacer un trabajo. Bueno, pues más sencillo, ¿vale? Pues va a hacer los trabajos de la obra tal o del túnel cual, o etcétera, ¿vale? Pero bueno, hay veces, esto pasa mucho, que eliges un país en Sudamérica para preparar la expansión por toda Sudamérica. Perfecto. Vale, primera cosa, el trabajador mantendrá su actual contrato de trabajo indefinido a tiempo completo, cotizando en la Seguridad Social Española de acuerdo con el convenio. Primera cosa, luego veremos más adelante el tema de convenio de seguridad social y la explicación que hay que hacer al trabajador. Pero como regla general, hay convenio de seguridad social en todos los países de Sudamérica, por poner un ejemplo, o hay incluso un convenio con países iberoamericanos de seguridad social, en el que están incluidos varios países, en lo que hay reciprocidad de cotizaciones, ¿no? Entonces, aunque cotiza allí, se reconoce aquí a muchos efectos, etc, etc. Pero es verdad que la gente suele preferir que cotice en España aunque esté fuera,
lo prefieren, ¿no? Pues perfecto. Oye, se cotiza en España y a lo mejor tienes que cotizar allí por el tema del permiso de trabajo. Pues estupendo, oyes, pues tendrás el contrato, no se suspende, el contrato español sigue vigente, te sigue pagando independientemente que tengas un contrato allí, que como he dicho es muy habitual, ¿vale? Y mantendrá las cotizaciones y los derechos de España durante el periodo inicial de 2 años, prorrogable por otros 2. A este fin, la empresa se encargará de refiliar las oportunas comunicaciones a la Seguridad Social. Vale, acordaos que siempre que hay que expatriar a alguien hay que comunicarlo a la Seguridad Social española, que a su vez lo comunica a la Seguridad Social del país de destino. ¿Por qué? Pues imaginaos que hay una inspección de trabajo de las de allí, en México, y tú allí no estás dado de alta. Imaginemos que no te has tenido que dar de alta. Bueno, pues oye, sí, pero estoy dado de alta en la Seguridad Social Española y tenéis la comunicación de expatriación. Tú te llevas una copia y la Seguridad Social Española ya se ha encargado de comunicar a la Seguridad Social de ese país que tú te has desplazado. ¿Vale? Con lo cual no hay problema. Bueno, también se viene la duración del traslado, que puede ser durante 2 años. Bueno, importante, la comunicación a la Seguridad Social por 2 años normalmente es prorrogable por 1 más, por el convenio. Y a veces hasta 2 más, depende del convenio. Si no hay convenio o si no dice nada más, no se puede prorrogar más de 2 años. ¿Vale? Con lo cual, a los 2 años ya tendría que cotizar bajo la Seguridad Social del país de destino. Porque no es decir, estar aquí podría, porque en España nadie te va a decir nada porque estás pagando, pero digamos que no sirve para, tienes que estar dado de alta allí también, porque si no estarías incumpliendo. Estás trabajando y tendrías que estar trabajando bajo legislación de allí también. Con lo cual al final pueden consistir las dos cotizaciones, ¿no? El traslado en principio se produce por 2 años. Esto no significa de que se pueda prorrogar o se pueda llegar a un acuerdo. Sí es verdad que en muchos se difere los 2 primeros años, yo te pago piso, te pago sanidad, te pago 4 viajes a España, pero a partir del tercer año ya consideramos que esto no es un traslado y que ya estás viviendo allí y que por lo tanto pues pasará esto, ¿no? Bueno, aquí os he puesto un ejemplo, la retribución pasa de 48 euros, se fija en X, 48.000 y a lo mejor aquí cobrabas 30.000. Aquí, luego lo veremos en la parte fiscal, hay que tener en cuenta que incluso hay gente que yo lo he visto alguna vez, pocas, pero que se va con el mismo salario. ¿Por qué? Porque solo las ventajas fiscales pues a veces ya son importantes y el neto es mucho mayor. Pero digamos que no es lo normal. Lo normal es que por irte pues haya un incremento salarial y además bastante importante. Este ejemplo que os he puesto, si no recuerdo mal, el salario en España era de 28.000 euros. ¿Vale? Bueno, y se le garantizó y demás. Vale. Luego, además, un concepto de dietas por día allí desplazado. También hablaremos del tema de la fiscalidad de las dietas, que la gente está muy confundida, ¿vale? Porque esto es compatible con el régimen de excesos o el artículo 7P, por lo menos durante los 9 primeros meses, ¿vale? Y es verdad que las dietas internacionales no serían 48, aquí le pagaron 48, pero digamos generalmente deberían ser 90 y tantos, ¿no? Bueno, y esto es compatible con que te paguen la vivienda o los gastos, ¿no? Por alquilarla a ella, bueno, pues si la alquila a ella se le paga tanto. Por alquilarla a la empresa, bueno, lo normal es que sea la empresa quien lo pague y se le ponga en especie o a veces que sea él el que lo pague y se le dé el dinero, ¿no? Bueno, pues hay de todo. También en este caso se le daba un vehículo, un seguro médico importante. Esto normalmente siempre el trabajador quiere un seguro médico. No sabe cómo funciona la sanidad de cada país y quiere un seguro médico con una compañía privada. Y luego, pues derecho a 4 billetes, es lo normal. Lo que yo más habitualmente he visto es el pago de cuatro billetes de ida y vuelta al año, pero bueno, pueden ser 2. En este caso lo que pactéis, ¿no? El seguro médico, como he dicho, un seguro individual de accidentes también. También hay que ver si lleva a la familia o no, porque no es lo mismo llevar a la familia que no, porque hay veces que si llevas a la familia, pues te dicen, oye, yo quiero el seguro médico de toda la familia. Bueno, eso se negocia, ¿no? Bueno, en este caso todos los gastos de representación, porque, a ver, te puedes ir a una empresa en el país de destino que ya está establecida y simplemente te expatrian, o te puedes ir allí a establecer tú todo, ¿no? A buscar asesoría, que es este caso, ¿no? Este caso que he cogido de ejemplo era ese. Bueno, lo más importante para mí del acuerdo de expatriación y que de verdad muchas veces en multinacionales sí lo veo, pero en pymes no lo veo casi nunca, son los derechos de retorno. Y voy a empezar por contar una anécdota. Mirar, una de las primeras personas que nosotros expatriamos en el despacho era una mujer, bueno, que se fue sola al país de destino. Ella decía que se quería ir a vivir a México, era México, que se quería ir a vivir a México y que tenía claro que iba a estar allí 3 o 4 años y bueno, pero establecimos los derechos de expatriación. Oyes, si retorna antes de los primeros 6 meses,
¿Pasa algo? Pues sigue todo igual, retorna a las condiciones salariales del contrato que tenía antes de irse y vuelve a su puesto de trabajo y ya está. Si retorna, eso es un ejemplo, hay veces que se ponen penalizaciones. Si retorna después de los primeros 6 meses y antes de los 2 años, sus condiciones salariales quedarán establecidas, pues imagínate, entre una cosa y media, ¿no? Oye, se ha estado un año, ha estado un año, imaginaos, o un año y medio, y esto hay que premiarlo, ¿no? Aunque vuelva, pues por lo menos en vez de tener 28.000 que tenía, le hacemos 36.000. Bueno, pues figura este tipo de acuerdo, ¿no? Y pone que pasará. Vuelve después de los años o porque decida que vuelva, bueno, pues se establece que quedará a las mismas condiciones que tenía o, bueno, que se establecen las condiciones. Estos son los derechos de retorno. Ponía el ejemplo, convencida de que iba a estar años. Nada más llegar allí, a los 2 meses nos llama que está embarazada. Ya se debió ir embarazada, pero no lo sabía y quería venir a España porque quería estar con su familia. Perfectamente lógico. Bueno, pues hemos establecido los derechos de retorno, se volvió, oye, es una putada para la empresa porque tenía todo preparado, tenía que buscar a otra persona y demás, pero en este caso, oye, pues está bien, porque si no pones qué pasa, ¿qué pasa? Imaginaos una empresa pequeñita que se pilla el cabreo el jefe típico no sé qué, y dice, pues ahora, bueno, pues esto cuanto mejor quede por escrito y las posibilidades y no posibilidades. A ver, lo que no vale es, está prohibido retornar, porque hay veces que son imponderables que no te obligan más que a retornar, ¿no? Lo que sí puedes establecer que se retorna antes de los 6 primeros meses, pues, eh, pues no sé, se puede establecer alguna, en principio tiene que volver a las mismas condiciones, es decir, bajar el salario que tenía en España es una modificación sustancial de condiciones de trabajo que requeriría el procedimiento de ese tipo de modificaciones, ¿no? Pero bueno, importantísimo, para mí, importantísimo los derechos de retorno, que quede todo clarísimo, ¿vale? En cualquier caso, la empresa sufragaría todos los gastos ocasionados por el retorno a España. Tú puedes decir, oye, los primeros 6 meses si te vuelves, por ejemplo, los gastos de volver te lo apañas tú. Bueno, no es lo normal, pero bueno, eh, pues se dice, no, lo que sí se suele pedir es un preaviso importante de 3 meses, eh, porque, oye, la empresa tiene que preparar, ha hecho una inversión y tiene que preparar. Entonces, lo que se dice es que si no preavisas, pues que se podrá descontar del salario del trabajador el preaviso no cumplido, ¿no? En este caso, no preavisó con 3 meses, se quería volver y se perdonó, no hubo problema. Teníamos puesto también el malus, pero se perdonó, era un imponderable. Y la verdad es que, mira, la chica sigue en la empresa, ha ascendido y ahora mismo es gerente. Entonces, bueno, pues voy a cerrar esto. Vale. Entonces, lo que decía, es importante el tema de los derechos de retorno. ¿Vale? Bueno, y este es un ejemplo. Os vamos a pasar el ejemplo en Word. ¿Vale? Lo vais a tener pues para si lo necesitáis utilizar y demás. También hay figura en el acuerdo de expatriación, y esto es importante, quién paga, es decir, paga la empresa española o si luego paga la empresa española y la empresa de allí, es decir, quién de las 3 opciones que os he dicho al principio va a pagar en este caso o va a, digamos, de dónde va a cobrar, porque hay varias opciones para cobrar, ¿de acuerdo? Vamos a ir bueno, esto es lo que os acabo de explicar, visado de turista, legislación local, plazos, a veces que te cuesta 5 o 6 meses obtenerlo, qué pasa mientras, condiciones económicas, retribución denararia, incremento salarial, retribución en especies, seguros médicos, seguro de vida, coche, casa, etc., etc., que esto es lo que acabamos de ver al ver el plan. Bueno, los derechos de retorno, plazos, condiciones y penalizaciones. Bueno, vamos con la parte, iríamos, está la parte jurídica, luego al final, se me ha olvidado decir antes que habrá un turno de preguntas para cualquier pregunta que tengáis, pero esta sería un poco la parte jurídica, ¿no? Luego cada desplazamiento es un mundo y pasan infinidad de cosas y bueno, por eso es tan importante el acuerdo de expatriación donde figure todo bien claro y demás, ¿no? Bueno, vamos a la parte laboral. La parte laboral, aquí es el convenio de seguridad social. No sé si habéis tenido oportunidad de ver convenios, pero los convenios de seguridad social pues establece si hay reciprocidad de reconocimiento de cotizaciones, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Si se puede prorrogar 2 años o se puede prorrogar a 2 años más lo que es el desplazamiento, lo que hemos hablado al principio, ¿no? Aquí siempre es muy importante
en general, cuando expatrias a alguien, hacer una labor didáctica. Yo siempre recomiendo a nuestros clientes que cuando expatrien a alguien, venga a la empresa con nosotros, sobre todo a los clientes más pequeños que no tienen departamentos para esto, es decir, el ejemplo que hemos puesto al principio, pymes, pues que se vengan con nosotros para ver y explicar al trabajador todo lo que implica a todos los niveles. Si habéis conocido a gente extranjera que viene a España, les veréis siempre que tienen cierta inseguridad. No porque sean personas inseguras, normalmente de hecho no lo son, pero cuando tú vas a un país foráneo, te sientes extraño y bueno, y cualquier cosa te parece un mundo. Cosas que aquí te serían sencillas y demás, pues allí, como tienes, pues eso, no lo conoces, no sabes cómo va, estás en otro país y demás, pues se te hace el mundo cosas que a veces incluso son banales, ¿no? Entonces es muy importante cuando alguien se expatria, explicarle todas las consecuencias de la expatriación a nivel futuro, presente, cotizaciones, etcétera. Entonces, como os he dicho antes, por eso es muy interesante que siga cotizando y cobrando en España y demás. Luego entraré un poco más en detalle en el tema de la fiscalidad, pero en principio sigue dado de alta en España en Seguridad Social, sigue cotizando, sigue cobrando, perfecto, va con la comunicación allí. Si allí se tiene que dar de alta, pues cotiza allí bajo las normas de allí y está cotizando en los dos sitios, por fenomenal. Pero explicarle que no significa, si por ejemplo se decidiera que la nómina fuera de allí en cuanto estuviera la infraestructura creada o porque la infraestructura ya estuviera creada, hay que explicarle que eso no significa pérdida de ningún derecho si hay convenio. Hay que ver el convenio con él, analizarlo y decir, mira, te van a reconocer el periodo cotizado. No quiero explicar aquí cómo se calcula el tema de las pensiones, por ejemplo, cuando has cotizado X años fuera, porque es bastante complicadillo, pero bueno, se reconocen. Me estoy centrando mucho en Sudamérica y en Europa incluso está más claro, porque aquí rige derecho de la Unión Europea y está todo bastante claro, tanto en cotizaciones como en pensiones, como en desempleo. Bueno, pues igual, está todo bastante claro, insisto. Puede llegar a ser el caso de que cobres dos jubilaciones, puede llegar a ser el caso de que te complementen lo que has cotizado en otro país aquí, bueno, hay infinidad de posibilidades, ¿no? Pero no pierdes, es decir, en Europa no pierdes, se considera cotizado a todos los efectos con unas fórmulas matemáticas poco complicadas y en Iberoamérica pues normalmente hay convenio con Seguridad Social y al final no hay pérdida ninguna, pero conviene explicar al trabajador todas las consecuencias que conlleva esto. Entonces, bueno, importante para mí desde el punto de vista laboral, sobre todo ver el convenio y la explicación a los trabajadores de las consecuencias que tiene todo esto, ¿vale? Tema laboral, la verdad es que poquito más, poquito más que lo que acabamos de ver. Deberíamos, y ya por último, vamos a ir a la parte más bueno, análisis convenio, asistencia médica, bueno, el tema de la asistencia médica también, jubilación y demás, ¿no? Y luego en el tema de la explicación, pues reunión con el trabajador y consecuencias a nivel de seguridad social. Para mí, importantísimo. Y vamos quizás con el tema que más errores, junto con la no firma de un acuerdo de expatriación, el tema fiscal, que genera muchísimos problemas, que lo veo muy mal muchas veces, que las empresas, y permitidme la expresión que sé que es muy fea, se la cogen con papel de fumar y hacen bien. Ahora os explicaré por qué, pero eso genera problemas y yo no lo recomiendo. Ahora veréis por qué. Y bueno, vamos a analizar el tema fiscal, que es el más importante, junto con el acuerdo de expatriación. De hecho, al principio el webinar se iba a llamar aplicación del artículo 7P o régimen de excesos o algo así. Y al final yo iba a tocar más cosas, ¿no? Porque no iba a tocar solo la fiscalidad, también se debería tocar pues muchas más cosas. Con lo cual decidimos darle un enfoque más amplio, pero digamos que la temática inicial del webinar iba a ser solo la parte fiscal. Vamos a ir con la parte fiscal. Tenemos aquí, digamos, tres posibilidades que he puesto aquí, el régimen de excesos, el artículo 7P y las dietas. A ver, el régimen de excesos no deja de ser otra cosa de que si alguien está cobrando 70.000 euros en España y se va a Perú a trabajar y cobra 150.000 euros, esos 90.000 euros de diferencia están exentos. Es decir, lo único que está exento es el régimen de excesos. Este se suele aplicar sobre todo con directivos, con altos directivos.
no es lo que nosotros habitualmente usamos, porque lo que mandamos son ingenieros, trabajadores, etcétera. El régimen de excesos yo personalmente lo he utilizado muy poco, pero bueno, que lo conozcáis. No es compatible con el artículo 7P, es decir, o utilizamos uno o utilizamos otro, pero el que más habitualmente se utiliza es el 7P. Y vamos a ir con el 7P y os voy a explicar cosas que no son exactamente del artículo 7P, pero que sí engloban o que prefiero explicar desde ese punto de vista. El artículo 7P de la ley de IRPF lo que dice es que están exentas aquellas retribuciones que percibe un trabajador en España por trabajos realizados en el extranjero que cumplan de determinadas condiciones. Básicamente, y para que nos entendamos, no me vale de nada mandar a alguien, imaginaos que yo a un trabajador mío le mando a Portugal, pero sigue haciendo los mismos trabajos para mí, nada más que como con el teletrabajo puede trabajar igual, pues le mando a Portugal. Y por hacer lo mismo que hace aquí en España para mí, lo hace en Portugal, pues yo aplico la exención. No, eso no vale, ¿vale? Es decir, yo para hacer lo mismo, pero trabajando en otro país, no puedo aplicar el artículo 7P, que os recuerdo que lo que significa es que hasta 60.000 euros no tributa nada. ¿Vale? Con lo cual, si cobras 60.000 euros o hasta 60.000 euros, tu tributación es cero, siempre y cuando seas residente fiscal en España. Y lo más importante, la utilidad de tu trabajo, entendámoslo así, sea para un tercero. Es decir, yo te mando a Portugal para trabajar para un cliente de Portugal nuestro. Y al mismo tiempo trabajas en una filial, una sucursal, porque he tenido que abrir una sucursal, una filial en Portugal, y esa filial sucursal va a facturar o va a hacer unos trabajos para un tercero. ¿Vale? Entender la diferencia, es decir, si no haríamos toda la trampa. Le digo a trabajadores míos, oye, si queréis ir a Portugal, pues en vez de cobrar 40 brutos vas a cobrar 40 netos, porque no hay retención prácticamente, no hay retención ninguna. Pues a lo mejor algunos se planteaba irse a Andorra, que está de moda, o a Portugal, siendo residente fiscal en España, porque la retención es cero, ¿no? Y la tributación es cero. Vale. Teniendo claro este concepto, quiero dejar claro varias cosas. Primero, como he dicho antes, para aplicar el artículo 7P, yo te pago en España, eres contribuyente del IRPF, por lo tanto eres residente en España y esas cantidades están exentas. Las declaras en España como exentas. Antes he dicho que las empresas a veces se la cogen con papel de fumar. ¿Por qué? Porque las empresas normalmente quieren aplicar la retención y luego te entregan un certificado como que has estado expatriado. Tú en tu renta, cuando ves los datos fiscales, verás que no aparece ninguna cantidad exenta. Tú en tu renta pones la cantidad como exenta, la presentas diciendo que te devuelvan todo lo que te han retenido porque has estado expatriado, porque la empresa te ha practicado retención, y empiezan los problemas. Porque los datos fiscales no figura ninguna retención exenta, Hacienda te dice que no coincide, presentas el certificado que te ha dado la empresa y ya empiezan las peleas y los problemas. Y esto es muy habitual. ¿Por qué hacen esto las empresas? Porque genera mucho miedo el tema de no aplicar retención, porque al final son los responsables ellos y prefieren retener, ser garantista y que luego tú seas el que te pelees con Hacienda. Esto para mí es un error, sinceramente. Yo prefiero no retener, primero porque evitas una ventaja motivadora para que el trabajador ya desde el principio tenga un neto mayor y segundo porque si se cumplen las condiciones, lo que tiene que hacer la empresa es ver que se cumplen las condiciones, ver que el trabajador ha comunicado el desplazamiento, es decir, garantizar que se han hecho, que tú puedes aplicar el artículo 7P y que por lo tanto lo puedes reclamar exento. En este caso, yo voy a declarar en el 190, que es donde figuran, supongo que sabéis, todas las retribuciones del trabajador, yo ya declaro exentas las cantidades que te he pagado fuera. Con lo cual, cuando presentas la renta, tus datos coinciden con los presentados por la empresa y ahí no te peleas con nadie. Entonces, yo soy partidario de aplicar esto. No entiendo, pero esto es una opinión personal, empresas que siguen aplicando retención y luego entregan el certificado para que el trabajador se pelee con Hacienda cuando yo considero que se puede aplicar perfectamente la no retención. Esto en multinacionales, pues a veces te lo hacen así y no te queda más remedio, o lo tomas o lo dejas, ¿no? En pymes yo no lo recomiendo, bueno, no lo recomiendo en ningún caso, pero en pymes todavía menos, porque estás desincentivando ese neto mayor que va a tener el trabajador al desplazarse. Insisto, yo presentar a una declaración de la renta cuyos datos fiscales no coinciden con los que ha presentado tu empresa, aunque tengas un certificado, es una pelea que yo he llegado a terminar en el TEAR, dándome la razón el TEAR o el TEAC, en este caso, pero al final tienes que estar yendo, incluso puedes ir a un contencioso administrativo, o sea que, pero bueno, yo aquí os recomiendo esto. Que no se apliquen retenciones. Vale, importante,
te exige la norma que puedes no tributar siempre y cuando seas residente fiscal en España. Pero ¿qué pasa si no soy residente fiscal en España? Si yo mando a alguien en julio del año pasado, mandé a alguien a México, hasta diciembre estuvo menos de 183 días. Os recuerdo que los 183 días son un elemento objetivo, pero no es el único para ver la residencia. Alguien puede estar 190 días fuera, pero si su principal núcleo de intereses económicos, bueno, etc., cuidado, puede seguir siendo residente en el país donde ha residido menos de 180 días, pero no es lo habitual. El elemento objetivo y más concreto de la residencia es el tema de los 183 días, ¿no? Decía, te he mandado a México menos de 183 días, ahí no hay problema, año 2020, te aplico el régimen de que sigues expatriado y sigues siendo residente fiscal en España y por lo tanto te lo aplico, ¿no? La pregunta es qué pasa el año siguiente, que va a estar todo el año en México. Bueno, pues en teoría no es residente fiscal en España. Y si no es residente fiscal en España, primer error súper habitual. No es contribuyente del IRPF porque no es residente fiscal en España. Pues mucha gente dice, no, pues es contribuyente del IRNR, de no residentes. Artículo 14 y 15 del IRNR. El IRNR se aplica a trabajadores no residentes que realizan trabajos en España. Y aquí estamos hablando de un no residente que realiza trabajadores fuera. No es contribuyente del IRPF, no es contribuyente del IRNR. ¿Le tengo que aplicar retención? Pues en principio el convenio de doble imposición, si se utiliza el de la OCDE, que es un convenio tipo, normalmente no se aplica retención. Es decir, la empresa española le paga, no lo debe declarar en el 190, no lo debe declarar en el 296 o 293, no recuerdo ahora cuál es, no lo debe declarar. Debe pagarle la cantidad sin retención, solo cotización, sin retención. Y no debe declarar ninguno de los dos impuestos. Y él es el trabajador en el que es residente fiscal en su país de destino, donde deberá declarar las cantidades percibidas en España. Claro, todo lo que no le he retenido, como va neto, que se guarde el dinero, porque allí tendrá que declarar por renta mundial, porque es residente allí. Digamos que esta es la teoría. La práctica es que yo no retengo, que es lo correcto, de ninguna de las dos maneras, ni por IRPF ni por IRNR. Si no hay convenio es otra cosa, ahora lo veremos. Y que él declare. ¿Cuál es la realidad? Que él tampoco lo declara allí. Porque las cantidades recibidas en España, si las reciben en una cuenta española y no las reciben en una cuenta allí, las posibilidades de que la agencia tributaria de allí se den cuenta son bastante nulas. Con lo cual, al final yo me encuentro trabajadores que ni lo han declarado en España ni lo han declarado en el país de destino. Eso es incorrecto, quiero dejarlo claro, pero me lo he encontrado. Entonces, lo que decía, ojo, que hay mucha gente que dice, no, se aplica el IRNR. No, es verdad. Ahora bien, si hago pago a no residentes y no hay convenio, sí tengo que aplicar la retención del pago a no residentes, que no será el 24%, ¿no? No recuerdo el porcentaje. Entonces sí, si no hay que convenio, sí tengo que aplicar una retención de pago a no residentes. Cualquier pago a no residentes que hago en España tiene retención si no hay convenio. Si hay convenio es diferente, ya sea una empresa o un particular. Pero insisto, esto me lo encuentro muchas veces mal. También, y hago un apéndice aquí, si eres residente en España y tienes dos nóminas, la española y la de allí, porque por ejemplo para obtener el permiso de trabajo y residencia has tenido, imaginaos el caso que antes os he dicho, que entras a mitad de julio y terminas a finales de diciembre, eres residente fiscal en España y allí te han puesto una nómina de 10.000 euros al cambio. Aquí deberías declarar los 10.000 euros que te han pagado allí. Deberías declararlo. Y deberías deducirte como deducción de imposición la tributación que hayas pagado allí. Sobre todo si hay convenio. Eso es lo correcto. Yo esto no lo he dicho, pero esto a veces genera problemas porque la jefe tributaria no controla, bueno, y hay gente que lo que decide es tributar en el país de allí lo que ha pagado allí y tributar aquí en España lo que ha cobrado aquí. Es decir, tributa en cada país lo que ha cobrado y no lo hace por renta mundial. Eso es incorrecto, pero hay mucha gente que lo hace e incluso a veces puede ser recomendable. Porque a veces, y esto es mi opinión, hacer las cosas extremadamente pulcras y bien es lo correcto, pero genera más problemas, no porque te vayas a ahorrar dinero, sino porque al final te genera requerimientos porque no tienen controlado por qué lo has cobrado y te genera problemas, ¿vale? Por eso he dicho que esto no lo he dicho entre comillas, ¿no? Pues bueno, a ver, las cosas hay que hacerlas bien y bueno, y lo bien es hacer por renta mundial en el país que eres residente. Vale, creo que hasta aquí
El tema de la fiscalidad del artículo 7P. Insisto, también otra cosa que he visto, que se me olvidaba, es seguir aplicando el artículo 7P aunque sea residente allí. A ver, el problema lo puedes tener con la agencia tributaria de allí. Aquí España no te va a decir nada porque, oyes, si no, lo que no te va a decir es que eres residente allí, con lo cual pierde todo. A él le interesa que aplique, aunque sea exento, si, digamos, viniera y dijera, no, es que no eres residente aquí, no tienes que aplicar la exención. En el caso de que no exista convenio, sí te podría reclamar la retención del 24%, pero en el caso de que exista convenio no te va a decir nada, porque entonces serías no residente y tampoco habría retención. Entonces no te va a hacer un expediente para no pedirte nada, ¿no? A no ser que lo que quieras es comunicar a la agencia tributaria de allí que tenga en cuenta los rendimientos que has tenido aquí, ¿no? No sé si me he explicado esto último, pero bueno, es decir, hay veces que, aún no siendo residente, porque en el año 2021 estás todo allí, yo te sigo aplicando el artículo 7P aquí. Bueno, pues bueno, y sigues declarando aquí tu declaración de la renta, como exenta a los 50 o 55.000 euros que cobres, etc, etc. Bueno, insisto, la jefe tributaria española, porque quieras seguir siendo residente fiscal en España, no te va a decir nada a priori, te lo podría decir la otra. Y bueno, ¿esto es compatible con el régimen de dietas? Sí, aunque yo te pague la casa, aunque yo te pague X, es compatible con las dietas. Es decir, yo te puedo pagar dietas internacionales estando exentas. Eso sí, los primeros 9 meses. Porque si no, ya sería que tu centro, las dietas se cobran cuando te envía a un centro de trabajo diferente al tuyo. Pero si ya llevas 9 meses allí, ya no es un centro de trabajo diferente al tuyo, ya es tu centro de trabajo donde te he enviado. Y estos son dietas internacionales. Aquí hay muchas veces que la gente confunde que si me pagas la casa, si me pagas la comida, si me pagas no sé qué, no me puedes pagar dietas. No, eso no es correcto. ¿Vale? Eso no es correcto. Es compatible. Pero insisto, los primeros 9 meses. Como veis, la fiscalidad da para mucho. Esto conviene explicárselo al trabajador. Y la empresa, si quiere ser muy garantista y tiene mucho miedo, pues que aplique retenciones y luego le dé el certificado al trabajador como que ha estado desplazado en determinadas circunstancias. Yo no lo recomiendo, sobre todo en pymes, porque lo que estás dando es una ventaja para el trabajador postergándola. Sí es verdad que en el acuerdo de expatriación tú puedes poner cantidades brutas y no poner netas, de tal manera que si luego hay algún problema, pues puedas reclamárselo al trabajador. Bueno, pues esto ya es, cada empresa es un mundo, ¿no? También puedes poner netas, de tal manera que le das garantía al trabajador que si hay algún problema con él porque tú no has aplicado bruto o no has aplicado retenciones, pues eres tú el que vas a pagar con Hacienda, ¿no? Incluso en algún acuerdo de expatriación, yo he establecido que si existe cualquier problema con la agencia tributaria, la empresa se hará cargo de las posibles responsabilidades, etcétera, etcétera. Bueno, más que, sí, lo he visto, de todo, ¿no? Esto depende también de las ganas que tengas de incitar al trabajador a que se vaya, de la seguridad que le quieras dar al trabajador, etcétera, etcétera. Pero insisto, la fiscalidad es un tema que da mucha guerra, que yo he visto bastante mal muchas veces y que, bueno, pues lo dicho, también es complicada, hay que reconocer, no sé si habéis visto alguna vez un convenio de doble imposición, pero los convenios de doble imposición, yo siempre digo que la viñeta famosa de los hermanos Marx, que dice que empieza con el contrato, no sé si la habéis visto, que empieza la parte contratante de la parte no contratante, del segundo contratante, del tercer contratante. Esa viñeta yo creo que está basada en un convenio de doble imposición. Si vosotros miráis un convenio de doble imposición, figura el estado contratante de la parte del segundo estado contratante del primer estado contratante. Para una persona acostumbrada al derecho, como puedo ser yo, o cualquier laboralista o abogado de nuestro despacho, es complicado entender un convenio de doble imposición. Por muchos años o por mucho tiempo que lleves, es bastante complicado. Con lo cual, pues requiere cierta pericia. Y requiere, pues en este caso, bueno, pues yo siempre digo de tirar de un profesional y, oyes, si vas a expatriar a alguien te va a costar 30.000 euros, pues chico, gástate 1.000 euros en una asesoría o en un despacho que te pueda ayudar en todos estos procesos, ¿no? Porque es que merece la pena. Sobre esto de los profesionales, siempre uno no sabe de todo y cada uno zapatero a sus zapatos. Bueno, esto es lo que os he venido a decir, el tema de la residencia fiscal, no residencia fiscal y la compatibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y hasta aquí un poco lo que os quería contar hoy, queda a vuestra entera disposición. Vale, pues te voy haciendo preguntas. ¿Me escucháis? Sí, sí te escuchamos. Vale, perfecto. Pues voy a leer preguntas que nos hacen por el chat. La primera sería, ¿qué hay que tener en cuenta si quieres despedir a un empleado expatriado? A ver, lo lógico es
A ver, hay que depender qué contrato está vigente o qué contratos están vigentes, porque pueden estar el español y el de allí, puede estar el de aquí o puede estar el de allí. Si está el de allí, pues digamos que la legislación, a ver, cuando tú haces el contrato de allí, el de España no queda rescindido, ¿vale? El de España queda suspendido, con lo cual tendrías que rescindir el contrato de allí, mandarla a España y rescindir el contrato de aquí. Aquí con, pues si es despido disciplinario, 45/33 días de indemnización o objetivo 20 días/33 si es improcedente, etcétera, etcétera. Pero insisto, hay una parte que te quedas, digamos, el contrato, si no estás cobrando de aquí, se suspende el contrato español, tendrías que rescindir el del país de destino bajo la normativa legal del país de destino y luego venir a España y rescindir el de aquí. Eso sí coeviten los dos. Si no tienes contrato allí y solo tienes el de España, pues las mismas normas de España. Yo esto lo he visto, pero en este caso en el lado contrario. A mí me han venido trabajadores que estando en Marruecos les han despedido. Bueno, pues nada, se demanda, se les pide la indemnización y demás. También en el acuerdo de expatriación a veces se puede poner mejoras por si es despedido. Esto también lo he visto. Pero insisto, normativa, normalmente, si tienes contrato en destino, rescisión del contrato en destino y rescisión del contrato español, cada uno con sus normas. ¿Vale? Pero en la práctica es igual que si estuviera en España. Lo que pasa es que lo normal es que primero se le manda a España y se le despida, no se le despida estando allí, aunque también lo he visto. En este caso, defendiendo a trabajadores. ¿Más, Mónica? Vale. Te leo otra pregunta. Nos preguntan, ¿hay que pagarle dietas a un trabajador expatriado? Si no es obligatorio, ¿se podría hacer? A ver, lo que acuerdes con el trabajador. Tú ya le has hecho normalmente una mejora de cantidades, entonces al final lo que acuerdes por el trabajador. Puedes pagarlas o no. No existe obligación. Si tú llegas con él a un acuerdo en el que con él le pagas las dietas porque le has aumentado el salario, etcétera, etcétera. Yo aquí lo que recomiendo es que como las dietas están exentas, pues que hagas si le piensas subir de 28 a 48, pues le digas que le pagas 43 y le pagas las dietas. Pero claro, insisto, las dietas son 9 meses. ¿Mm? Vale. Siguiente pregunta. ¿Qué pasa con la prevención de riesgo en cuanto a estos trabajadores? Porque tienes que aplicar, en este caso, la normativa del país de destino porque el centro de trabajo está allí. También es verdad que es bueno que la empresa española conozca y también, por ejemplo, a ver, no va a ir al centro de trabajo en el extranjero, pero sí se debe hacer una evaluación del desplazamiento en este caso, del puesto de trabajo, de las consecuencias psicológicas. Bueno, todo este tipo, yo no soy experto en prevención, pero sí, la empresa española tiene que estar informada y tiene que hacer, la empresa de prevención tiene que hacer alguna cosa en España. Y también luego también habrá que estar a las normas de prevención de allí. Es muy típico ingenieros que van a obras, pues tienen que cumplir las normas de prevención de allí, independientemente que aquí también reciban un curso. Incluso yo he visto alguna vez algún curso que se ha dado por la empresa de prevención española para expatriados en materia de prevención. Vale. Más, Mónica. Nos preguntan, ¿qué ocurre si un trabajador desplazado tiene un accidente laboral estando allí? A ver, normalmente, obviamente, la mutua no le va a atender porque allí no habrá mutua. Por eso es tan importante que tenga seguro médico, porque será el seguro médico quien la atienda. También puede atenderle la seguridad social de allí, ¿eh? Si tú le has comunicado y demás, él tiene seguridad social allí. Pero sobre todo por los tiempos del principio, para evitar problemas, lo mejor es que tenga un seguro médico. ¿Vale? Luego, a lo mejor cuando lleva ya un año, ya tiene todo allí en regla, tiene permiso de trabajo, tiene tal, pues le va a atender la seguridad social de allí porque está comunicado el desplazamiento. Pero yo recomiendo que tenga un seguro privado, siempre, siempre. No, además no tengo ninguna duda. Teniendo en cuenta los costes del desplazamiento y que un seguro privado te puede costar 60 euros al mes, sin ninguna duda. Vale. Nos Otra cosa preguntan, es que luego la seguridad social de allí le factura la mutua de aquí, ¿eh? Eso, pero eso ya es harina de otro costal, eso ni os enteráis. vale. Otra pregunta que nos hacen es, muchas veces cuando viajas fuera puedes solicitar que te devuelvan el IVA. ¿En este caso también se podría hacer? A ver, esto no tiene nada que ver con la expatriación, esto es con turismo. El IVA se puede solicitar la devolución si estás de turista. Si es una ida y vuelta, si eres residente allí, no. Entonces el IVA, que no es un tema de expatriación, sabéis que si vais a países, etcétera, pues a los residentes se puede pedir la devolución del IVA y si vais al Corte Inglés de aquí veréis devolución del IVA para extranjeros. Pero claro, eso requiere que entres y salgas en corto espacio de tiempo, porque además el IVA te lo suelen dar, perdona que me están llamando, os recuerdo que el IVA lo suelen dar cuando sales del país.
¿vale? Con lo cual, si estás de turista, te lo van a dar, pero si estás de residente y llevas ahí 9 meses, no te lo van a devolver. Te lo van a dar cuando estás en salida. Aquí, si veis, te van sellando una cosa y cuando vas al aeropuerto de Barajas o al aeropuerto que vayas, que vaya a hacer un vuelo internacional, es cuando te devuelven el IVA. Vale. Nos preguntan, si por ejemplo vuelve antes de tiempo el trabajador y su puesto no está disponible en España, ¿qué pasaría en ese caso? Tienes que reincorporarle. No puede no estar incorporado, tienes que reincorporar. Que el puesto no sea es problema tuyo. El contrato ha sido suspendido y se tiene que reincorporar. No es una excedencia de estas que lleva 3 años en excedencia y no tiene derecho a reserva de puesto de trabajo. No, no, aquí es un contrato suspendido que cuando se incorpore tiene que volver. O sea, no es opción. Si está en su puesto le podrás colocar en otro y ver si hay modificación sustancial o no, pero no es opción. Vale. Y de momento, la última pregunta que tenemos por aquí, si queréis escribir alguna por el chat, estamos abiertos. Nos preguntan, ¿cómo hace la empresa la comunicación a la seguridad social cuando se expatria a alguien? ¿Hay que comunicarlo también a Hacienda? Sí, hay que comunicar las dos cosas. Bueno, es el trabajador el que tiene que comunicar el desplazamiento. No recuerdo si el modelo es el 245 para Hacienda y para la Seguridad Social. Es que con los números soy muy malo, perdonadme. Hay otro modelo, es Profeso de Expatriados. Si entráis en la web de la Seguridad Social, lo veréis fácil. ¿Vale? O ponéis en Google comunicación de expatriación seguridad social y os saldrá el modelo. Y en la jefe tributaria también. De hecho, hay muchas empresas que empiezan a no retener cuando se cercioran de que el trabajador ha comunicado a la agencia tributaria española el desplazamiento. Que eso también, bueno, pues a veces es una manera de decir, oye, comunica el desplazamiento a la agencia tributaria para el tema de no aplicar retenciones, que no quiero luego tener problemas. También otra cosa que se hace es, por lo menos, comunicárselo a la embajada del país a que llegas. A ver, es verdad que con el pasaporte, si es fuera de la Unión Europea es más complicado porque no se sella el pasaporte, pero cuando vas fuera, para ver si es residente o no residente, los sellos del pasaporte pueden valer. Lo que pasa es que el pasaporte lo puedes perder y entonces pierdes los sellos, porque esos no quedan. Bueno, hoy en día ya como hay digital, pues te mantienen las entradas y salidas, pero hace un tiempo sabéis que eran sellos y no quedaba registrado. Hoy en día yo creo que casi todos los países, digamos, primer mundo, tienen el pasaporte digital y aunque no te lo sellen, queda registrado, ¿no? Con lo cual, si pierdes el pasaporte y no tienes los sellos, puedes pedir, o entiendo que podrías pedir certificados a los países para ver cuándo has salido y entrado. Eh, pero bueno, lo dicho. Eh, Ahí me quedo, que creo que no, que está contestada la pregunta. He visto aquí alguna pregunta por aquí, que es que no las veo enteras, Mónica. Vale, no Si pasa se nada. expatria Os alguien hemos y dejado, puede, sí, mira, si se expatria, ¿me la lees? Es que la veo mal sí, en justo, preguntas. iba a comentar que os hemos dejado en el chat el documento de expatriación de la Seguridad Social, por si os interesa. Ah, vale, Vale. perfecto. Y la siguiente pregunta es, si se expatria a alguien y puede ser que sea menos de 183 días, ¿también hay que comunicarlo a la Seguridad Social? Sí, 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 hay que comunicarlo. Aunque sea 183, como si es 2 meses, hay que comunicarlo, sí. Sí, sí, la comunicación hay que hacerla. Eh, Ahora me surge la duda de si era mínimo 3 meses. No sé si me lo podéis mirar, por no mirarlo yo. Yo creo que cualquier desplazamiento se comunica, pero no sé si había un mínimo de 3 meses. Pero no tiene nada que ver con los 183 días, porque los 183 días es un plazo fiscal. ¿Vale? Si no quedo yo en que cuando os mandemos la grabación o demás os manda un email jurídico nuestro para deciros si hay un mínimo, pero yo creo recordar que al momento que se desplaza ya hay que hacer la comunicación, ¿eh? Sobre todo, a ver, no estamos hablando de que te vas a Londres a trabajar 4 días, no, no, estamos hablando de que vas a establecer el centro de trabajo allí, ¿vale? O sea, es decir, si es un desplazamiento temporal, porque te vas 15 días a trabajar a Perú, a Reino Unido o a cualquier país de la Unión Europea, ahí no hay que hacerlo, pues simplemente estás desplazado para trabajar. Estamos hablando de cuando ya estableces un centro de trabajo allí, ¿vale? Entonces, simplemente se comunica cuando ya estableces un centro de trabajo allí, te vas a vivir allí. Si vas a estar allí unos días, no. Y si vas a estar yendo y volviendo, tampoco. Vale, pues de momento no tenemos más preguntas. Si Pues vamos muy queréis bien de hacer tiempo, alguna. porque era una hora, ¿no? Era Sí, una hora fenomenal. Vale. Pues si no hay más preguntas, voy a, como cluenda y como resumen, lo que os he dicho antes, importantísimo acuerdo de expatriación, importantísimo la comunicación al trabajador para darle seguridad. Con que os quedéis con esas dos ideas, daré por bien aplicada o bien hecha este webinar. Bueno, veo que al final ha venido bastante gente.
Entonces, bueno, pues ya como final, agradecer al equipo de marketing mío, a Cristina, a Mónica, a Ana y a Luis, pues sobre todo a Mónica y Cris, que son los que han estado más encima del webinar, pues toda la labor que han hecho para este webinar. Agradeceros a vosotros también pues toda la atención, que hayáis acudido y bueno, deciros que estamos para lo que necesitéis. Dicho esto, me despido de todos vosotros, agradeceros la atención y nada, os deseo ver en otro webinar que bueno, ya veremos de qué es y como siempre, pues agradeceros vuestra asistencia. Muchas gracias a todos.